Vamos a ver los modelos de aprendizaje automático más comunes y sus tipos principales. Podemos clasificar los modelos en dos tipos, como predictivos. Los modelos predictivos tienen como objetivo predecir el valor de un atributo. Para eso podemos entrenar un modelo que va a tener datos que contengan ese atributo y luego cuando tengamos nuevos datos que no lo contengan, vamos a poder predecirlo. Por ejemplo, dado un conjunto de personas que cursan una carrera o una materia, podríamos utilizar datos de esas personas y si aprobaron o no la materia para predecir si alumnos o alumnas de una nueva camada, de un nuevo año, van a aprobar o desaprobar y así tener una idea de quiénes pueden necesitar más apoyo para el estudio de la materia. Entonces, en este caso tenemos datos que se van a llamar de entrenamiento, que tienen el atributo que queremos predecir, y en base a estos vamos a poder generar nuestro modelo. Una vez generado nuestro modelo, podemos tomar datos nuevos que no contienen ese atributo y generar la predicción. Entonces, estos modelos, al ser predictivos, predicen algo del futuro, del pasado, que es una información que no sabemos. En cambio, los modelos descriptivos me permiten entender a un modelo de otra forma. O sea, nos permiten agarrar un conjunto de datos con sus atributos y tener otro tipo de vista o representación de estos datos que nos dé otra perspectiva, quizás más sintética o quizás más detallada de los mismos. Ambos modelos se pueden usar en distintas fases de un proceso de minería de datos o en el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial. No son mutuamente excluyentes. Generalmente los descriptivos se utilizan al principio para comprenderlos o recodificar los datos iniciales. Después tenemos modelos supervisados o no supervisados. Esta es otra clasificación que es similar a la anterior, pero viene más del campo del aprendizaje automático y no de la minería de datos. En este caso, podemos considerar que los supervisados están incluidos entre los predictivos. Hay unos predictivos que podrían no ser supervisados en otro estilo, y lo mismo pasa con los descriptivos y supervisados. No obstante, no hay una definición dura o una diferencia dura entre ambas. Pero la idea en el aprendizaje supervisado es que los datos originales contienen un atributo que lo voy a utilizar para supervisar el desempeño del modelo. Por ejemplo, en este caso, la nota. O sea, yo quiero que mi modelo prediga bien la nota y a mi modelo lo voy a penalizar si la predice mal y lo voy a recompensar si la predice bien. Entonces, de esa manera voy a poder supervisar la generación del modelo. En cambio, los modelos no supervisados, no voy a utilizar un atributo o un valor para dar este refuerzo positivo o negativo al modelo, sino que voy a definir algún tipo de tarea general para mi modelo para que de alguna forma aprenda mis datos de una forma no supervisada. ¿Qué métricas o qué objetivos podrían ser generales que sirvan para cualquier conjunto de datos, para cualquier tarea o para ninguna en realidad, ¿no? Bueno, podría intentar encontrar una representación en donde se represente la diversidad del conjunto de datos, o podría intentar encontrar perfiles o grupos dentro de este conjunto de datos y en base a algún tipo de similitud entre los ejemplos. Entonces, en ese caso yo no le digo explícitamente lo que tenés que aprender es esto, le digo tenés que aprender a encontrar grupos que sean distintos entre sí, pero con ejemplos iguales dentro del grupo, y eso en realidad es una tarea un poquito menos supervisada, o es menos supervisada y por eso le decimos no supervisada. Igual siempre hay una tarea en particular como esta que mencionamos recién, así que no es que en el aprendizaje no supervisado no le decimos a un modelo si está bien o está mal, solamente que la definición de que algo esté bien o está mal es más general y no está basada directamente en un atributo o un par de atributos. Entonces, haciendo por ahí este paralelo entre los dos
entre las dos disciplinas. En el aprendizaje automático en realidad está más enfocado en la técnica, ¿no? En cómo se aprende, y la minería de datos está en el uso de las técnicas para encontrar conocimiento. Entonces generalmente decimos que la minería de datos utiliza técnicas de aprendizaje automático y no viceversa. El aprendizaje automático en cierta forma podría vivir independiente de la minería de datos. Entonces, como dijimos recién, tenemos modelos predictivos o supervisados, descriptivos o no supervisados, y estos hay unos tipos que son muy típicos, muy utilizados. No son todos los que existen. Esta clasificación no es exhaustiva. Hay modelos que combinan hay modelos que combinan varios de estos aspectos, pero esta es una clasificación básica que nos permite entender a priori un poco dónde están los tipos de modelos que podemos encontrar. Primero que todo tenemos el modelo más clásico, modelo de regresión, que nos permite predecir, por ejemplo, el precio de un jugador en base al resto de sus aptitudes o características, como su velocidad, su edad, qué tan fuerte le pega la pelota, etc. Entonces, en base a eso, podríamos tener un modelo que nos prediga el precio que va a tener o el precio al cual se vende un jugador. Al mismo tiempo tenemos una tarea de clasificación que podría ser similar, pero ahora en vez de predecir un precio vamos a predecir qué posición, y las posiciones sabemos que son categorías que pueden ser unas u otras, ¿no? O defensor, o arquero, o atacante, etcétera, dependiendo, bueno, del juego, ¿no? Acá nos estamos enfocando un poco en fútbol. Entonces, en la clasificación también, en base a las aptitudes de una persona, vamos a poder predecir dónde debería o dónde podría jugar, y esto nos serviría, por ejemplo, para encontrar una buena posición para algunos jugadores nuevos que estén entrando a las ligas mayores, por ejemplo. Podría ser una aplicación posible. En este caso, estamos hablando siempre de clasificación en conjuntos independientes, ¿no? Después hay en categorías mutuamente exclusivas, perdón. Hay otros tipos de clasificaciones un poquito más sutiles, un poquito más complejas, pero esta es la más común, en donde una persona puede ser o defensor, o arquero, o atacante, pero no dos al mismo tiempo. Por otro lado, tenemos dos modelos descriptivos muy comunes, que son las reglas de asociación, que me permiten establecer relaciones entre pares de atributos valores. Por ejemplo, podríamos encontrar que en nuestro conjunto de jugadores, las personas que tienen un grado de defensa o una habilidad de defensa alta también tienen una habilidad de pase alto. Entonces, eso nos permitiría entender un poco, si encontramos varias de estas reglas, nos permitiría entender un poco nuestro conjunto de datos, no viendo todos los datos, que podrían ser millones, sino viendo estas reglas que podrían ser mucho más reducidas. Por otro lado, también tenemos modelos de agrupamiento, que estos son los que comentaba antes como ejemplo de algoritmo no supervisado, en donde agrupamos a los ejemplos en base a sus características. Entonces eso nos permitiría, por ejemplo, agrupar un conjunto de jugadores, y uno tradicionalmente esperaría que se agrupen en arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros, pero podría ser que no, podría ser que los datos nos digan que en realidad por ahí no es que existen en base a las características, no resaltan grupos en base a las posiciones donde juegan, sino en base a su velocidad o cómo se mueven, o una combinación de otras características que en realidad son más relevantes. Podría haber jugadores más dinámicos, más estáticos, etc. Entonces vamos a ver un poquito más en detalle los modelos predictivos. Entonces el primero podría ser un modelo de regresión. Además del que dijimos, como ejemplo, podríamos predecir también la aptitud de un jugador en cierto campo en base a las otras, ¿no? Podría ser que nos falte un valor, entonces podríamos predecir, por ejemplo, que también va a defender un jugador en base al resto de sus atributos sin saber a priori. Podemos hacer un modelo que sin saber a priori cómo defiende una persona nos permitiría predecir eso. Podríamos también predecir la posición de una cara en una foto. Sí, ¿por qué la posición? Porque puede codificarse con coordenadas X y, que son dos números que voy a predecir. Puedo predecir también el precio de un auto. Bien, siempre estamos prediciendo valores numéricos.
Puedo predecir el precio de un auto en base a sus características, parecido al del caso de los jugadores. Podría predecir también el año de una canción en base a sus tonos. Entonces, estos son todos ejemplos de problemas de regresión. Generalmente en este caso hay modelos que nos permiten tener datos de entrada nominales o continuos, o alguna combinación de los dos, pero como decía, la salida generalmente es un valor continuo, a veces puede ser discreto, pero en general un valor continuo. Y modelos típicos para este tipo de problemas son modelos de regresión lineal, árboles de regresión y las redes neuronales. Acá tenemos un ejemplo de un modelo de regresión lineal para ajustarse a un conjunto de datos y vemos que este es el proceso de entrenamiento en donde al principio la recta de la regresión lineal para poder predecir para nuevos valores cuál va a ser la salida en base a la entrada se va ajustando poco a poco y al final tenemos un modelo en donde de repente si nosotros por ejemplo queremos predecir el peso en base a la altura de una persona, bueno, decimos a alguien que mide 1,80 m, va a pesar, podríamos predecir si no sabemos cuál va a ser su peso, sin pesarlo podríamos decir que más o menos va a pesar 72, 73, ¿no? Entonces este es un modelo que nos permite predecir de nuevo una variable que no conocemos en base a una que sí conocemos. Obviamente todos estos puntos que vemos acá son el conjunto de entrenamiento y en ese caso sí conocemos el peso de las personas, pero la idea es tener esta recta que va a ser nuestro modelo que nos va a permitir predecir el peso para cualquier persona cuya altura no conozcamos. Obviamente esta es una predicción también y van a ver, como se verá acá, ahí va a tener algunos errores, eso está bien. Es una predicción aproximada, todas estas predicciones van a ser aproximadas. Acá tenemos un caso de regresión lineal múltiple en donde en realidad vamos a predecir cuánta plata puede ganar una persona en base a los años de educación que tiene y la antigüedad o la experiencia que tiene en un cargo. En este caso vemos entonces que en vez de tener una recta tenemos un plano de predicción en donde para cada combinación de valores de año y experiencia en el cargo tenemos un valor que vamos a predecir que va a ser su sueldo, ¿no? Y acá vemos, estos serían ejemplitos donde ya sabemos cuál es el valor, y entonces ahí vemos que, bueno, el plano este no es perfecto para predecir, algunos le piden un poquito, pero en general está bastante bien y esto tiene sentido. Cuanto más años de educación y más preparación tiene una persona, se esperaría que cobre más plata. Después los modelos de predicción nos permiten hacer también una predicción, pero como decía, de un valor que sea de uno de un conjunto de categorías. Entonces, por ejemplo, podemos predecir la posición de un jugador, pero también podríamos predecir el pie preferido, si es izquierdo o derecho, o podríamos predecir la persona de un grupo de personas a la que pertenece una cara en una foto, ¿no? En este caso también puede predecir esta cara podría pertenecer a una sola persona de todas. También la marca de un auto en base a sus atributos, el género de una canción en base a sus tonos y también podemos predecir si un correo es spam o no. Los datos de entrada y salida en este caso, los datos de entrada son los mismos, pero los datos de salida acá siempre van a ser nominales porque las clases las vamos a codificar como un atributo nominal que va a tener una cantidad de valores posibles finita, una cantidad de valores, por ejemplo, en el caso de spam sería spam o no spam, en el caso del género, bueno, podría ser rock, pop o salsa o algún conjunto finito de valores nominales. Para este tipo de problemas también podemos ver unos modelos muy comunes como la regresión logística, que es el equivalente a la lineal para clasificación, los árboles de clasificación, que es lo mismo, y las reglas de clasificación, que también son un modelo especial que sirven para esto. Y obviamente también podemos utilizar acá redes neuronales, que son un modelo bastante general. Bueno, acá tenemos un ejemplito por ahí de cómo clasificaríamos esto, ¿no? Cómo clasificaríamos este conjunto de ejemplos. Bueno, podríamos elegir como atributo el color y podríamos tratar de predecir el color o podríamos la forma, pero en realidad estos serían tres tipos distintos de hortalizas, así que querríamos clasificarlos en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, la etiqueta podría ser el nombre de cada una de estas hortalizas, ¿no? Y los atributos podrían ser el color y la forma. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer para poder clasificar, en este caso, es si nosotros acá tuviésemos en un eje el color y en otro la forma, bueno, nosotros querríamos de que si nosotros medimos esos valores para para un conjunto de hortalizas que tenemos en un almacén, los tenemos ahí guardados y los medimos ahí para
para ver cómo son y tenemos características de ellos. Bueno, si nosotros dibujamos en un plano 2D y coloreamos en base a la clase, podríamos ver algo así y nosotros como objetivo nuestro modelo lo que tendría que hacer es determinar qué áreas pertenecen a cada clase. Entonces, bueno, acá tenemos esos atributos, como decía, que pueden ser la longitud del eje mayor de la hortaliza y el color, y en base a eso tenemos que tener un modelo que pueda, por ejemplo, diferenciar estos tres, ¿no? Entonces, un ejemplo de estos modelos es la regresión logística, que acá está buscando entre dos clases una línea, un hiperplano de separación que nos permite decir de acá para acá es de la clase roja y de acá para acá es de la clase azul. Acá estamos viendo el proceso de entrenamiento en donde paso a paso el modelo va aprendiendo a separar y llega a una solución bastante aceptable, aunque de nuevo no es perfecta, nunca va a ser 100% perfecta en un problema real. Volviendo al problema de las frutas en base al color del diámetro, podríamos tener acá este conjunto de datos en donde tenemos un montón de ejemplos, donde sabemos si es naranja o melón, naranja o melón, naranja o melón, y tenemos acá dos atributos, el diámetro y el color, ¿no? Y si los dibujamos, si los ploteamos en 2D, estas dos variables y ponemos el color acá como para identificar de qué clase pertenece cada uno, de nuevo tenemos acá que buscar alguna forma de separar estos dos espacios, y una regresión logística lo que haría es trazar un hiperplano y decir, bueno, de este lado para acá, esta es la zona, toda esta zona roja quiere decir que cualquier ejemplo que caiga en esta zona lo va a clasificar como una naranja, y cualquier ejemplo que caiga de este lado, que es la zona azul de los melones, va a ser clasificado como un azul. De nuevo, los puntitos que tenemos acá son los ejemplos de entrenamiento, de los cuales ya sabemos, y en base a esos justamente generamos esta recta. Después tenemos los árboles de clasificación, que son un modelo que en realidad buscan ir separando las clases atributo por atributo. Entonces, en este caso, este árbol eligió primero el color y dijo, para separar a las clases vamos a primero a separar por color. De un lado, de los que tengan color menor a 70 van a ser melones, y los que tengan color mayor a 70 van a ser naranjas, y luego separa por el diámetro. Los que tengan diámetro menor a 20 van a ser naranjas, y los que tengan diámetro mayor a 20 van a ser melones. Entonces este árbol me está sirviendo para clasificar nuevas frutas que aparezcan. Yo, sabiendo el color y el diámetro, voy a poder asignarle una clase naranja melón en base a el recorrido que va a generar en ese árbol. Y acá podemos ver que en este caso el modelo encontró que acá para esta combinación de valores de color, y bueno, en este caso solamente color, tiene una precisión del 100%, o sea, todos los ejemplos acá son del tipo melón, así que funciona muy bien esta hoja del árbol. En este caso lo mismo con naranja, pero en este caso vemos que la hoja que asigna la clase melón la asigna porque es la clase mayoritaria, la que más ejemplos tuvo para esta combinación de color y diámetro, pero en realidad hay 4 acá hay 6 de 10 que fueron melón y 4 de 10 que no, así que esta hoja no va a tener mucha confianza, con lo que esto representa lo que decíamos antes, de que las clasificaciones no son perfectas y siempre tienen un poquito de error, y obviamente cuando clasifique ejemplos nuevos, algo de error voy a tener. Acá tengo un árbol un poquito más grande que nos va a predecir el pie preferido del jugador. Entonces en este caso tenemos un árbol que este es un árbol particular porque siempre predice el pie derecho, porque bueno, esto es muy común, porque la mayoría de las personas tienen pie derecho, entonces no encuentran ninguna combinación para el cual la persona digamos, alguna combinación de valores en los cuales, en este caso el árbol, digamos que falló, porque no encuentra ninguna combinación de valores en los cuales pueda predecir que la persona use el pie izquierdo, pero bueno, es también una manera de clasificar el pie preferido de un jugador. Las reglas de clasificación son similares a los árboles, en el sentido que van como eligiendo por atributos para dividir, pero estas eligen atributos y además valores. Entonces, buscan dividir el espacio de regiones, la región esta de las clases, pero de manera tal de que va generando reglas. Por ejemplo, esta regla dice: si el color es mayor a 100 y
perdón, esta regla es una regla que Gauman en realidad dice, si el color es mayor a 200, entonces la clase es naranja, ¿no? O si el diámetro es mayor a 23, entonces la clase es melón. O si el color es mayor a 100, perdón, si es mayor a 170 y el diámetro es menor a 21, entonces es la clase naranja. Entonces de esta manera va determinando acá regiones en el espacio, ¿no? Porque si el color es mayor a 140, me está señalando todo lo que está arriba del 140. Y así sucesivamente, y define entonces regiones del espacio para cada una de las clases. Y a diferencia de los árboles, esto no siempre tiene una respuesta para todo, porque acá me quedarían lugares donde por ahí esta región no la cubre nada, y en ese caso entonces tengo acá una regla por defecto que dice, si no puede clasificar con estas reglas, digo que va a ser de la clase naranja, que sería la clase por defecto. Bueno, esos fueron los modelos supervisados. Vamos con los modelos descriptivos o no supervisados. Primero tenemos reglas de asociación que permiten asociar, por ejemplo, que suelen comprar juntos los clientes, o qué canciones se suelen escuchar después de otras o en conjunto, o qué niveles de aptitud suele tener juntos un jugador. Bien, entonces en este caso nuestra entrada van a ser valores nominales o binarios, y esto es clave. Nuestros datos de salida en realidad no van a ser datos, sino la única salida va a ser el mismo modelo. El mismo modelo va a ser el dato que nosotros queremos analizar, y de este tipo de modelos el más común son las reglas de asociación. No hay otro que sea muy distinto a esto. Entonces tenemos acá un ejemplo en donde tenemos un dataset de las compras realizadas. Por ejemplo, en la compra número 1 se compró leche, té, pero no galletitas ni café, y así con el resto de las compras. Entonces, lo que querríamos ver acá es qué cosas se llevan en conjunto, por ejemplo, para organizar los pasillos de un supermercado, o para ver cómo vender packs de oferta de varios productos para los clientes. Entonces, en este caso vemos, es en un ejemplito con un conjunto de datos muy chico. Acá tenemos un conjunto de datos mucho más grande, en donde, por ejemplo, vemos combinaciones de compras que se hacen en un restaurante real. Y vemos, por ejemplo, que las personas que compran frutas tropicales, yogurt y vegetales, hortalizas, también compran leche entera. Esta es una regla que en realidad acá estamos prediciendo como antes con las reglas de clasificación, pero no tenemos siempre acá lo mismo que estamos clasificando, sino que estamos prediciendo un montón de valores distintos, y a veces hasta podemos predecir dos cosas. O sea, en este caso predecimos que los que compran frutas tropicales, otros vegetales, rollos, bla, 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 también compran yogurt y leche entera. Entonces, de esta manera podemos encontrar relaciones entre nuestros valores, y acá estas son métricas que nos dicen qué tan buenas fueron estas reglas que encontramos. También esto se puede hacer, como decía antes, con las películas que ve una persona, para tener un sistema recomendador, de manera tal de que te diga, bueno, si te gustó tal película, entonces seguramente también te va a gustar tal otra película. Después tenemos finalmente el agrupamiento, que es un modelo que nos permite buscar como una especie de arquetipos de nuestros ejemplos. Entonces nos permitiría, por ejemplo, encontrar automáticamente unos nuevos tipos de posiciones que surjan naturalmente de los datos y no de un análisis que viene haciendo el deporte de manera tradicional. También podríamos encontrar canciones que se suelen escuchar juntas o que son parecidas, es decir, podríamos encontrar géneros basados en los datos y no en una clasificación que hizo un supuesto experto musical. También podríamos clasificar a los países en base a sus atributos. Entonces podríamos de esa manera preguntarnos, ¿existe realmente el tercer mundo o eso es una construcción política? Si veo los datos realmente, los países se agrupan de esa manera, donde la categoría tercer mundo corresponde a alguno de estos grupos, o en realidad es una categoría inventada. También es muy común utilizar este tipo de modelos para agrupar transacciones de banco, para encontrar también transacciones o tipos de transacciones arquetípicas, y de esa manera, por el contrario, encontrar las que no se parecen a ninguna o a ningún conjunto de grupo o a ningún grupo, o no pertenecen a ningún grupo, se consideran anómalas y tendrían que ser investigadas. También me puede servir esto para encontrar fotos parecidas y agruparlas, o lo mismo con videos. Para esto generalmente los datos de entrada van a ser discretos o continuos, y de nuevo los datos de salida van a ser el mismo modelo.
Y a diferencia de las reglas de asociación, hay un montón de modelos de agrupamiento. El más conocido es el K-medias, pero también existe el SOM, que son mapas autoorganizativos, o un algoritmo de modelos también probabilísticos basados en un algoritmo que se llama Expectation Maximization. Acá tenemos entonces un par de ejemplitos. Nosotros acá tenemos a la izquierda unos datos que nosotros vemos acá ciertos grupos, pero bueno, el algoritmo debería encontrarlos automáticamente. Entonces acá vemos que en este caso, si le decimos que nos busque 5 grupos, automáticamente puede encontrar estos 5 grupos. Si le decimos que nos encuentre 3 grupos, va a asociar que estos dos son el mismo grupo, y estos dos son el mismo grupo, y estos dos son el mismo grupo. Y esto ya nos genera un poquito de ruido, porque uno diría, bueno, pero acá hay 5 grupos, en realidad algunas personas dirían que hay 6, que este es otro grupo aparte. Bueno, eso es cierto, pero estos algoritmos generalmente no determinan automáticamente la cantidad de grupos, sino que requieren que una persona se los establezca de antemano. Y también en este caso tenemos que tener en cuenta que podemos ver acá, porque tenemos solamente 2 atributos, pero si tuviésemos n atributos no podríamos visualizar esto, y en realidad deberíamos confiar un poquito a ciegas que el algoritmo está haciendo las cosas de manera correcta. También acá tenemos otro ejemplo con conexiones a una red, donde esto es un conjunto de datos bastante más ruidoso, y un agrupamiento con K-medias nos permitiría buscar grupos que sean lo más cohesivos posibles, y nos permitiría, por ejemplo, de esta manera repartir antenas, por ejemplo, en una ciudad, ¿no? Esto también nos permitiría entender cuáles son los barrios de una ciudad basados en la conectividad a redes móviles. Otro ejemplo que también es muy interesante, utiliza un algoritmo de agrupamiento para agrupar a un conjunto de animales en base a sus características. Entonces, en este caso, vemos que este algoritmo, el mismo K-medias, encontró que el róbalo, la carpa, pez gato, el coto, el perro marino y el delfín pertenecen todos al mismo clúster porque, bueno, son peces, entonces tienen las mismas características. Pero es interesante que el algoritmo lo encontró en base a los datos y que en ningún momento se le dijo al algoritmo que estos 5 son peces. Y de hecho, em, también es interesante que distinguió las almejas, cangrejos y langostinos, que también viven en ambientes acuáticos, y sin embargo los puso todos en otro grupo, o clusters también se le llama a los grupos, y clustering se le llama también al agrupamiento. Por último, tenemos las redes neuronales, que son un modelo genérico que me permite definir un grafo de computación donde voy a tener entradas y salidas, y esas salidas van a poder computar, en realidad van a poder resolver distintos tipos de problemas, tanto de clasificación, regresión, agrupamiento, y también algunos de asociación, dependiendo de haciendo unos truquitos con la codificación. Entonces, las características principales de las redes es que estos nodos van a ser funciones que modifiquen su entrada y generen una salida, y esas funciones van a ser derivables, y eso va a hacer que toda la red sea derivable, y eso va a ser muy importante porque nos va a permitir aplicar un algoritmo que se llama descenso de gradiente. También las redes son modulares, con lo cual podemos entrenar un subgrafo, entrenar otro subgrafo, y después componer las redes y entrenar todo el grafo entero, y eso funciona sin problemas, o funciona con mucho menos problemas que otras estrategias para combinar modelos que por ahí no vienen de la misma base teórica, o que no tienen la misma calibración. Las redes lo único que hacen es transformar vectores, y esa es su idea principal. Cada nodo transforma un vector, le aplica una transformación y van transformando hasta que llegan a una salida adecuada. Y el hecho de que sean derivables permite aplicar este algoritmo que mencionamos antes, que se llama descenso de gradiente, que se puede aplicar con grandes cantidades de datos, o de hecho infinitas también podría tomar. Entonces esto lo hace un modelo muy atractivo para los nuevos grandes conjuntos de datos y las grandes capacidades de cómputo que nos dan las GPUs y TPUs. Bueno, esto fue un recorte limitado de lo que son los modelos de aprendizaje automático. Acá vemos un gráfico de el framework scikit-learn de Python, que es un framework que tiene muchos modelos de aprendizaje automático, en donde nos clasifica para cada caso
qué tipo de modelo podríamos utilizar. Como verán, hay un montón más de modelos. Acá vemos también modelos con la librería de Lead, que es otra librería también bastante conocida. También vemos que hay un montón de modelos. Esto fue solamente un recorte y hay modelos que no entran exactamente en estas clasificaciones o que quedan afuera. Pero bueno, es un comienzo para entender este panorama tan interesante de los modelos de aprendizaje automático.